con Miguel Lentino. Para quienes no están familiarizados, la colección ornitológica Phelps es una colección privada que estudia las aves de Venezuela, su distribución geográfica, taxonomía y sistemática. Está ubicada en la ciudad de Caracas, en Venezuela. Y para conocimiento de todos, el actual presidente es Johnny Phelps Tovar y el director científico es Miguel Lentino. Sin más preámbulos, les voy a dar unas pequeñas instrucciones. Todos los que asisten a la reunión deben de tener tanto el micrófono como el video desactivados para que pueda fluir bien la charla. ¿Okay? Las preguntas que surjan deben de estar en el chat, pero al final de la charla, de manera de no mezclar comentarios y saludos con las preguntas que le vamos a hacer al expositor. Les agradezco mucho que respeten esta normativa para que pueda salir todo bien. ¿Okay? Les voy a dejar entonces con nuestro presidente, John Phelps Tovar. Hola, buenas tardes. ¿Me están oyendo? ¿Me oyen? Hagan así con la cabeza si me oyen. Se escucha Margarita, ¿me perfecto. oyen? Sí, sí, sí. Ok. Hola, buenas tardes otra vez. En mi carácter de presidente de la Fundación William H. Phelps, quiero agradecerles a todos los organizadores del concurso por haber escogido el libro de mi tío abuelo Billy, William H. Phelps Jr., como leitmotiv de la celebración del Día del Observador de Aves de Venezuela. Nos honran con esta distinción. En la Fundación William H. Phelps seguimos fieles a nuestro compromiso original de investigación y seguimos fieles también a la comunidad científica, a los observadores de aves y a los aficionados a la ornitología para seguir la investigación, la educación y la preservación del legado de nuestros fundadores para promover la conservación de las aves venezolanas. Muchas gracias a todos y a continuación los dejo con nuestro director científico Miguel Lentino y siempre estamos a la orden en la Fundación Phelps y en la colección ornitológica Phelps. Chao. Bien, vamos a dar inicio. Muy buenas tardes a todos. Esta conversación de la tarde de hoy es referente a la guía de Aves de Venezuela de William H. Phelps Jr. y de Rodolphe Meyer de Chauncey. Es un libro bien importante para el país, dado que este libro ha sido seleccionado como la guía, como el emblema, el Día del Observador de Aves. Esto se debió a que esta obra en sí generó una gran revolución tanto en el mundo científico como en el mundo social del país por una cantidad de características bien particulares, ¿no? La pregunta inicial es ¿por qué empieza una obra de este tipo tan técnica a ser importante? Realmente las cosas que uno empieza a preguntarse es cómo era la identificación de aves antes de la edición de esta guía. O sea, la gente no recuerda qué difícil era y cuánto trabajo había que hacer. O sea, la probabilidad de poder llegar a identificar un ave sin tener que capturarlo era bastante difícil, bastante baja y el proceso era bien complejo, ¿no? Era un proceso difícil que requería muchísimo trabajo. Unas personas tenían que tener muchísima memoria, tanto de la taxonomía, las variaciones que podían estar ocurriendo dentro de esta taxonomía, toda la parte de sistemática, conocer de plumajes, conocer las diferencias entre sexos, los morfos que podían haber como variaciones de amiles o específicas, las características morfológicas, muchas veces tener que saber los cantos, la geografía era fundamental y
y a veces la situación no era tan fácil de poder saber qué estábamos viendo y qué se podía saber o identificar, ¿no? El conocimiento ornitológico era manejado por unas muy pocas personas. Estas personas eran muy especialistas que se reunían en ciertos momentos, en ciertas condiciones, y el acceso muchas veces era bastante difícil. Para nosotros, el ego común y corriente, bueno, nos quedaba a veces recurrir a Ramón Aveledo y preguntarle a él, que siempre está dispuesto a conversar, o en condiciones más dicharacheras, era con Ramón Urbano, que digamos, fue quien me enseñó a colectar y a buscar las aves y saber los cantos y conocerlos y estar buscando, y siempre estaba dispuesto a trabajar con todo el mundo y enseñarlos, ¿no? La capacidad de identificación teniendo unos ejemplares era complicada, tomaba muchísimo tiempo, había que hacer todo un proceso, primero de tenerlos que capturar, colectarlos, prepararlos, esperar a que estuvieran listos. Si era un viaje de meses, implicaba meses de espera de poder llegar y empezar a analizar las comparaciones. Las colecciones eran fundamentales para poder hacer estas comparaciones y poder empezar a tratar de empezar a identificarlo. Y implicaba también tener una cantidad como vemos aquí, de estudios, de tener que desarrollar notas, y esas notas podían tomar meses y a veces años en poder llegar a una identificación definitiva de lo que se estaba viendo, ¿no? El acceso a las colecciones era importantísimo. Si no tenías ese acceso, no había manera de cómo saber qué estabas viendo. Tomaba muchísimo tiempo, y por supuesto tener un acceso a una biblioteca muy especializada que no todo el mundo tenía la posibilidad de poder tener en un momento dado. Para la gente normal, común y corriente, tanto investigadores como personas, pues no había mucha información que ver, que estudiar. O sea, estaban los libros de Cathy Phelps en las 4 ediciones. O sea, realmente fue un libro que fue exitoso dentro de su producción, en su historia. O sea, fue un bestseller de las producciones. Estaba el libro de arte con las pinturas muy bellas. Uno tenía que estudiar el libro de rol, que también fue un bestseller dentro de la zoología venezolana, con llegar a tener 4 ediciones. Estaba el de Aves de Caza de Venezuela, de Ginés y Aveledo, con maravillosas láminas de Almeida, que era un pintor fantástico, y por supuesto las listas de aves de Venezuela, tanto paseriformes y no paseriformes, pero bueno, ellas no había, salvo la distribución, no te daba mayor información sobre de qué ave estabas viendo, ¿no? Habían algunas cantidades de trabajos, los trabajos que la gente llegaba a producir tenían largas conversaciones, largas discusiones de descripciones de las especies para poderlas saber, como decir, mire, sí, yo realmente vi tal especie y esto es lo que estoy describiendo y diciendo y asignándole un nombre determinado, ¿no? Entonces era un aspecto bien difícil. La información alrededor de Venezuela era también escasa, difícil de trabajar, no siempre dentro de un marco manejable. Tenemos, por ejemplo, la guía de aves de Sudamérica, que fue la primera que se hizo dentro de ese esquema, pensando de hacer una compilación completa, que era de Olro, un excelente ornitólogo argentino, pero realmente las láminas no nos ayudaban mucho, ¿no? Por supuesto, el trabajo de Harold Schmidt de Aves de Surinam es textos fabulosos, con unas maravillosas láminas, pero no eran más como para ver las especies más que usarlas como de identificación. O sea, funcionaba más como de ilustración. Y por supuesto había otros trabajos de Chop de British Guiana, de Snyder, etc. La guía de Aves de Trinidad yo lo usé muchísimo en ese momento porque era un librito pequeño, manejable, muy fácil de leer, con unas maravillosas pinturas de John O'Neill, y las descripciones y los textos que había escrito French eran muy, muy bien interesantes, pero básicamente nos servía para la parte oriental del país. Y por supuesto estaban las guías de Norteamérica, la típica yo diría que dentro de las mejores, dentro de las que hubieron en ese momento,
Era la de Peterson, que era la que uno estaba también siempre usando para identificación de aves playeras o muchas veces garzas, etcétera, donde aves que fueran similares o comunes con Norteamérica que podíamos nosotros identificar. Entonces era un libro muy, muy cómodo de manejar y de usar para ciertos grupos de aves. El otro problema típico en esta época era que había que estar manejando muchísimas claves de identificación. Las claves eran una estructura que se escribía en que trataban prácticamente de buscar cómo llegar a la identificación de cada ejemplar. El problema con estas claves es que esencialmente eran hechas y estructuradas para los ejemplares colectados, nunca para ejemplares vivos, o sea, para los observadores no funcionaban. Pero era lo que había. O sea, yo estoy aquí dando dos ejemplos del libro de Blake, que salió en el año 77, que bueno, que cuando apareció ese libro, bueno, fuimos corriendo a comprarlo porque era un libro en que nos daba para una buena parte de las aves de no paseriformes, unas claves de identificación y que nos permitía entrar y saber qué grupo de aves era en momento dado, qué gavilán, en este caso, que estoy poniendo el ejemplo, etc. Y al final a la derecha está la gran obra de Rodolphe Meyer de Chaussy, que era las aves de Colombia, en que fueron 5 tomos dedicados exclusivamente de claves a la identificación de aves de Colombia. O sea, realmente un trabajo monumental en aquel momento de los años finales de los años 40 y comienzos 50. En medio de, digamos, esta sequía de información que estaba y dificultades, dos personas, dos ornitólogos muy reconocidos, como eran William Phelps Jr. y Robert Meyers de Sauce, se decidieron cooperar y establecer un proyecto en común, ¿no? Fíjense que los dos prácticamente contemporáneos venían de esa generación de innovadores de comienzos del siglo XX. Ambos habían trabajado en museos, conocían perfectamente el trabajo de museo, tenían el conocimiento de los ejemplares, habían cooperado en distintos estudios, en distintos trabajos, y había una buena comunicación entre ellos en ese sentido, ¿no? Phelps Jr., además de ser venezolano y de haber nacido en Montreal, era también observador de aves. O sea, él tenía una gran experiencia de trabajo de campo, o sea, toda la parte buena del trabajo de campo de él lo desarrolló en los tepuyes y en todas las zonas costeras, en las islas. O sea, hicieron muchísima investigación en ese sentido. Trabajó con su padre, William Phelps padre, para hacer la colección de aves de Venezuela más importante. O sea, que es una colección diversa y rica y de la más alta, sino que prácticamente gracias a ese trabajo casi todas las aves de Venezuela están en Venezuela. O sea, no tenemos que ir a otros países del mundo para poder estudiar las aves de Venezuela. O sea, lo que tenemos en Venezuela es suficiente para poder empezar a trabajar eso. Él había trabajado en listas de distribución de las aves de Venezuela, los que llamaban los chat lists, del 50, 58 y 63. Y además estuvo muy vinculado con la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, el CIPA, que es ahora BirdLife, y a una cantidad de procesos de conservación internacional. Tenía gran conocimiento de aves, pero no tenía mucha experiencia en lo que es en la parte de edición de libros. Rodolphe Meyer de Sauce también era un ornitólogo estadounidense que nació en Roma y estuvo encargado, o sea, fue el curador de la Academia de Ciencia de Filadelfia durante 50 años y se dedicó a hacer una cantidad de estudios de aves en Sudamérica, pero también financió una cantidad de proyectos en Asia y en África, donde también trabajó trabajo de campo, ¿no? Manejó una colección importantísima de la Academia de Ciencias de Filadelfia y tiene unos grandes estudios. Por ejemplo, yo le estoy poniendo el Oryzoboros, que él se dedicó muchísimo a todo lo que es la taxonomía de los Oryzoboros, ¿no? Pero a la vez,
él desarrolló una cantidad de libros y de forma, el primero, aparte de las claves de identificación de aves de Colombia, empezó produjo el primer libro de aves de Colombia en sí. Como ustedes ven, era un libro básicamente hecho por un taxónomo en que no había mucha información de comportamiento, de ecología, o sea, lo que estábamos era poniendo las descripciones, más bien buscando la ayuda a las identificaciones y lo que es la distribución, ¿no? Él después sacó otro libro que es la lista de las especies de Sudamérica, y después hizo la guía de aves de Sudamérica, que es esta, con la misma estructura, o sea, un libro básicamente taxonómico, con unas láminas de excelentes pintores, pero siempre desde el punto de vista artístico. O sea, la gente, los artistas daban su opinión, establecían su criterio de cómo de establecer las láminas, las posiciones, etcétera, que eran más figuras de referencia más que de ayuda para identificación comparativamente entre las otras especies, ¿no? Okay. Estas dos personas se unieron a un equipo de artistas muy, muy importantes, todos. Aquí estoy mencionando a los 5 artistas que participaron en la guía, cada uno con gran experiencia en muchísimos libros, y habían ilustrado muchísima cantidad de libros, y por lo tanto generaron todo el material básico de estas láminas en sí, ¿no? O sea, el libro que ellos produjeron, entre los Phelps y el equipo de ilustradores y de artistas, era un libro que era fácil de manejar, de llevar al campo, de un tipo texto. Establecieron una descripción uniforme para cada especie, de una manera que pudiera compararse el texto de cada especie una contra otra. Aquí en este libro, no se va a ver después en otras obras similares, Phelps puso mucho énfasis en caracterizar y describir las subespecies, en poner los caracteres diagnósticos de manera de ayudar a identificar las variaciones regionales. O sea, a pesar de que cada especie tenía una lámina ilustrativa de ella, las sutiles variaciones que pueden haber las subespecies que no estaban representadas, él trató de compensar ese pequeño problema, o gran problema, poniéndole cuál era el carácter diagnóstico de cada subespecie. Es decir, tú tenías tu lámina de tu imagen de referencia de la especie y podías ver los textos, siempre leer los textos para ver cómo eran las variaciones que una especie podría tener regionalmente, ¿no? Si es de los Andes, de la cordillera de la costa o del oriental. Otro de los aspectos importantísimos que ellos es que prácticamente ilustraron todas las especies. O sea, el 92% de las especies conocidas para Venezuela fueron ilustradas, y además la estructura de cada lámina pues, fue muy interesante porque pusieron todas las aves en la misma posición, en el mismo ángulo, de la misma manera, entonces solamente respetaban las variaciones proporcionales al tamaño, pero los caracteres podían ser comparables. Es decir, si uno quería ver, en este caso, la cresta de la corona, pues mira, podía saber qué especie tenía tal color, si lo tenía blanco, amarillo, naranja, etc. Todo dependía de qué hacer, de qué especie era y cuál era el carácter diagnóstico. Es decir, facilitaron la identificación de cada especie de una manera comparativa. Eso fue uno de los grandes avances de este libro, ¿no? La primera edición salió en el año 1978 en inglés, pero un año después se produjo la edición en castellano en el 79. Esto fue una situación única bajo unas condiciones bien particulares, y de un gran esfuerzo que ellos realizaron para poder hacer este tipo de ediciones, ¿no?
Solamente recuérdense un momentico, la guía de aves de Colombia, de Hilty, que se produjo que se imprimió en inglés en el año 86, 15 años después fue que Humberto Álvarez pudo hacer la traducción y publicar la traducción en castellano para los colombianos. ¿Sí? Es decir, siempre hay mucho retardo entre las ediciones. En este caso, la edición de la guía en castellano fue prácticamente nada, ¿no? Y eso estimuló muchísimo al trabajo. Yo tuve el compromiso de trabajar en la edición del año 94 y prácticamente fue una carrera poder hacer los cambios que se quisieron hacer. Otra cosa importante es que cada edición es distinta. O sea, si uno tiene la edición del 78, la del 79 no es igual 100%. Entonces, ya Fels hizo cambios en la taxonomía, hizo cambios en las descripciones, incluyó especies que no están en la del 78, etc. Y cuando hubo que hacer la del 94, bueno, lo que tuvimos de tiempo para correr fue establecer un anexo que se le colocó al final del libro, en tratar de recrear las especies que se habían incorporado desde prácticamente esos 15 años de diferencia y cambios que podían haber habido en las taxonomías, etcétera, ¿no? Lo cual todavía me lleva muchísimo más porque de ver cómo esta gente pudo en un año tener toda la traducción completa de todo el libro, ¿no? Otro aspecto importante es que la secuencia de autores es diferente. O sea, cuando uno lee la edición en inglés, el primer autor es Meyer de Chauncey, pero cuando son las ediciones en castellano, el primer autor es William Fels. Eso tuvo connotaciones económicas, administrativas, etcétera, en que Venezuela tenía la libertad de poder hacer sus ediciones cada vez que quisiera, sin tener que estar dependiendo de la casa editora que era Prensa Santo. Consecuencia de esta guía. Bueno, pues la guía abrió las puertas a miles de personas, a las aves, la visión de ver, identificar las aves a miles de personas, tanto profesionales que no trabajaban en museos como aficionados que querían ver la ave, etcétera, observadores, el arranque de los observadores. Por ejemplo, el hecho de poder hacer ecología o biología o conservación de una especie sin tener que estar colectando el ejemplar y tener que estar sabiendo o trabajando en museo para poder identificarlo, fue una gran ayuda para todos los observadores o para todos los ecólogos en sí. O sea, me recuerdo que estaba siendo yo joven, todavía no habiendo entrado todavía en la universidad, estoy oyendo una conversación de un profesor y dos estudiantes, y el profesor le decía, bueno, si no saben qué especie le ponemos la especie A, la especie B, la especie C, porque simplemente no había cómo saber qué especie de aves están trabajando, ¿no? Entonces, el hecho de tener la guía rompió este tipo de situaciones porque, bueno, alguien podía trabajar y ver, identificar y dar por lo menos con cierta seguridad qué especie estaba observando o estudiando en el cine del campo, ¿no? Otra de las cosas interesantísimas es que mejoró la comunicación entre nosotros, entre la gente, entre las regiones geográficas del país, porque cada región geográfica tiene un nombre distinto para muchas de las aves, entonces simplemente poder decir, tener una guía que servía de base para decir, mira, este es el que yo estoy hablando, Pedro Luis, o lo llamo anguila, o lo llamo judío, o lo llamo garrapatero, etc. Y podemos entendernos entonces de qué estamos hablando, ¿no? También nos ha servido para consultar y conversar con los pueblos indígenas en que te están dando la información de repente de qué ave ellos conocen, qué desconocen, cuánto es su interacción con el medio ambiente, etc. Simplemente tenemos una base con que ellos pueden estar comparando sin tener que estar haciendo una colección primero para después enseñarles los ejemplares para poderlos tener, ¿no? Entonces, fue una maravilla el hecho de no tener que ser un experto para poder identificar por lo menos la mayoría de las aves. El impacto de este libro fue tan interesante que fue usado muchas veces por los países vecinos de Colombia, Brasil, del norte de Brasil, etcétera, porque los ayudaba a ellos a identificar. O sea, lo mismo que antes nos pasaba a nosotros con las aves de Trinidad.
Y desde el formato desarrollado, pues fue curioso porque hubo otra cantidad de obras que salieron posteriormente y que prácticamente están copiando o manteniendo el formato, no importa la casa editora, pero simplemente la estructura y la distribución y la manera, con pequeñas variaciones, es prácticamente la misma, ¿no? Entonces, fue un modelo tanto de libro como de texto, de contenido, de presentación de láminas, etcétera, que fue extremadamente exitoso a nivel internacional, ¿no? Entonces, ya empezando a finalizar, o sea, bueno, menos, una de las cosas que me llamó muchísimo la atención en estos días es que gente no asociada a la academia, a las actividades ornitológicas, pues simplemente consideran que es uno de los mejores libros hechos producidos en Venezuela, por todo el impacto que ocasionó en la sociedad venezolana. Y yo diría y agregaría algo que es fundamental, es que nos permitió cambiar la escopeta por el binoclar. Es decir, se acabó las colectas exhaustivas para pasar a otro tipo de colecta, otro tipo de búsqueda de trabajo, y la gente poder trabajar sin tener que estar haciendo una taxonomía basal, ¿no? Esto nos permitió finalmente a este tipo de situaciones, o sea, el mundo de la observación de aves ya es de todos y está ampliamente distribuido en poder desarrollarlo, y que de hecho es parte del cierre del ciclo con esta conversación, ¿no? Finalmente, bueno, gracias a todos por este pequeño rato de intercambio de conocimiento y bueno, gracias a todos. Y a todas las organizaciones que trabajaron en hacer esta semana de eventos. Bueno, muchas gracias, Miguel. Queda abierta la posibilidad de en el chat colocar todas las preguntas que gusten hacerle a Miguel desde este momento. Por ejemplo, Rafael Yani dice: buenos días para todos, muchas gracias, Miguel, por la exposición, felicitaciones. Siempre me he preguntado el por qué hay grupos de láminas en blanco y negro, hecho que casualmente se repite en Birds of Venezuela de Hilty. ¿Por qué no se ilustraron todas a color? Saludos. Bueno, fue un proceso de desarrollo de lo que es el concepto de cómo eran las láminas, ¿no? Los primeros libros de Deschamps, prácticamente todas las láminas están en blanco y negro. Entonces había como que cierta inercia en tratar de considerar o mantener ese tipo de láminas dentro de los textos, pero sobre todo para especies en que consideraban que era que el blanco y negro podía funcionar bastante bien. Por ejemplo, vencejos, aves nocturnas, etc., ¿no? Entonces, eso ha sido parte de la evolución a posteriori de los demás libros, en que todas las láminas han pasado a ser color. Esta guía está en un proceso de transición, pero fue un salto muy importante hacia otros derroteros en ese sentido, ¿no? Aquí hay otra pregunta de Samuel de Jesús. Dice: mi edición del 78 es en español y no coincide con la lámina que fue expuesta. ¿Hay alguna razón? La verdad que no sé. La del 78 es inglés, el 79 es castellano, que era editada por Armitano. La edición del 94 fue por Ex Libris. Sí, pero no hace referencia a cuál lámina, pues. No estoy segura de cuál lámina se refiere. Alejandro Luis pregunta: ¿las láminas las posee la editorial? Las láminas están en la COP, en la colección. O sea, todos los acetatos, todas las láminas están en la COP. Son serigrafías en sí, ¿no? O sea, Okay.
digamos que pueden volver a ser reimpresas. No sé ahora con los nuevos sistemas de edición que han cambiado, etcétera. Probablemente ya no sirvan para eso, ¿no? Okay. Ana Ríos pregunta, quisiera saber la situación actual del Cardenalito y el Paují Copete de Piedra. Bueno, la situación es crítica sobre todo la del Cardenalito. Jonathan ha estado el que más ha trabajado estos últimos años con Cardenalito y es una situación bastante delicada, ¿no? Fíjense, todavía se mantiene que no se divulga mucho cuáles son los sitios donde se encuentran, etcétera, porque, bueno, la presión es grande. Y del Paují Copete de Piedra también es delicado. Afortunadamente es una especie poco conspicua, cuesta verla, no es tan fácil y bueno, en los parques nacionales es posible conseguirlo todavía con bastante posibilidades, ¿no? En el Rancho Grande uno lo ve con cierta frecuencia o lo oye con cierta frecuencia, ¿no? Entonces, en Henri Pittier, que aún estando en la zona de las carreteras, etcétera, uno lo oye. Los parques de Henri Pittier y San Esteban, no, Henri Pittier tiene mayor acceso que San Esteban y probablemente la población puede que esté mucho mejor en San Esteban porque hay menos acceso a la gente, ¿no? Carlos Bosques pregunta, ¿nos puedes contar de las ilustraciones y los ilustradores? Bueno, vamos a llevarlo allí. Okay. Ya voy. Ay, me pasé. No sé cómo llegar otra vez, pero bueno. Los ilustradores, el ilustrador principal fue Guy Tudor. ¿Ok? Guy Tudor, que fue el que hizo la mayor cantidad de láminas dentro del libro. Perdón, Miguel, ajá, pues, la ¿Ya? ponerla completa. Sí, ya, está completa, gracias. Guy Tudor vive en Nueva York, ya todavía es una persona muy, muy mayor, y fue el que hizo la mayor cantidad de láminas y es muy, muy reconocido. Después hizo varios libros de aves de Brasil, de aves de Sudamérica, con Ridgely. Es decir, él pasó ya de simplemente ser ilustrador a prácticamente ser un coautor en la mayoría de los libros él participó y trabajó y editó, ¿no? Tiene un estilo bien particular de aves bastante que la gente tiende a identificarse o encariñarse con las figuras que él usa, ¿no? Waintrine en este libro pintó 9 láminas, también después de las láminas él las desarrolló en la siguiente edición de Princeton para Aves de Venezuela que hizo Hilty. Él también colaboró, tiene también un pintor bien conocido, también de la ciudad de Nueva York, en que trabajó en distintos libros sobre Centroamérica y de Sudamérica. John Wayne tiene 6 láminas dentro del libro. Él era de la Sociedad Zoológica de Nueva York y básicamente él pintaba, pero tenía más que todo unos compromisos administrativos con la Sociedad Zoológica de Nueva York. Bueno, Katy tiene 2 láminas dentro de la publicación y esencialmente, bueno, son 2 láminas bien particulares. Ella tenía una gran experiencia con los pequeñitos libros de 100 de la ave más conocida, lo cual le reportó cierta fama dentro de la estructura
de artística. De Michael Claybaum fue el que hizo todos los dibujos en plumilla. No conseguí mucha información sobre él. Pero los dibujos en plumilla están en este libro y en el libro de Aves de Colombia de Hilty y de otros libros. Pero no hay mucha información sobre él, ¿no? Pero sí, como pintor es excelente. Me encantan todos los trabajos de plumilla porque eran bien característicos, ¿no? No sé si... Ok. Bueno, Samuel insiste, si su guía dice que es del 78 y está en español, a mí me parece bueno, Bueno, que nos mande una podría. foto de la página. Sí. Santos López dice, hay un autor húngaro fabuloso, Béla Ambas, que habla de los pájaros de una manera poética, hermosa. ¿Es posible que la fundación nos acerque este autor a los venezolanos? La verdad que yo no lo conozco. No, Tendría que... poco, pero podría ser, no sé. No. Seguramente, me permito un paréntesis, yo he tratado pues de alguna manera dirigir un poco la atención también de la audiencia que nos sigue por las redes a la parte artística. Entonces, quizás pueda retomarlo en vista de que ya ha habido varias personas que me han solicitado información al respecto. Bueno, seguimos con Miguel. Jorge dice, ¿hay algún plan para reeditar la guía? La pregunta de las 800.008. Bueno, en este momento no. Lamentablemente no. Se ha hablado muchas veces, pero está en stand-by, está pendiente. Ojalá. Claro, ya reeditar la guía implicaría un trabajo mucho más fuerte de cambio de taxonómico, etcétera. Sí. Los cambios de nomenclatura de taxonomía en los últimos 10, 15 años han sido tan brutales que bueno, prácticamente hay que reescribir toda la guía otra vez, ¿no? Ya varias veces tratamos de mejorar y de hacer y anexar unas láminas. Con Robin Restal se prepararon 2 láminas para mejorar el libro. Una era de paraulatas y otra era de las especies que no estaban pintadas para complementar ese hueco. Y esas láminas están ahí en la colección y están pendientes, esperando en algún momento de poder ser usadas. Miguel, te sugiero que seas breve porque hay un hilo larguísimo de preguntas. Ay, cónchale. Y no sé cuánto podrá seguir esta conversación, pero bueno, vamos a darle un poquito más rápido. Aquí hay una pregunta de Gustavo Bravo. Hola Miguel, un abrazo. Imagino que la colección Phelps jugó un papel muy importante en la producción de láminas y textos. ¿Nos puedes contar un poco más sobre el proceso de elaboración del libro y trabajo in situ en la colección? ¿Vinieron los ilustradores? ¿Cuánto tiempo necesitaron? ¿Hay diarios o registros en la colección que documenten este proceso? Mira, eso es, lamentablemente no. No tenemos registros. Algo se perdió en el tiempo con toda la información de cómo fue esa discusión entre ellos y entre los autores y los ilustradores y la obra y en sí y los autores, ¿no? Ellos no vinieron para acá prácticamente porque todos prácticamente estaban en Nueva York, todos tenían acceso al Museo Americano de Nueva York, entonces todos pintaron las aves allá. O sea, lo que probablemente Billy fue supervisar que las láminas fueran correctas y las pinturas fueran correctas, en los tonos, etc. Eso sí, porque me lo comentaron ellos una vez dado, ¿no? De que Billy supervisó los colores y aprobaba las láminas, pero de que ellos hayan venido aquí no llegaron nunca a venir, que yo sepa, ¿no? Bueno, de la Unión Venezolana de Ornitólogos, Miguel, ¿qué posibilidad existe de que haya una nueva reimpresión y actualización de la guía? Bueno, está pendiente. Los costos ahora de producción es otra historia, o sea, no es fácil. En este momento la situación del país no está fácil.
Ok. Bueno, yo creo que todas las inquietudes han sido revisadas en este breve tiempo. Está lleno el chat de muchas felicitaciones, Miguel, por tu presentación. Nos quedaría pues agradecer que esta semana fue apoteósica, fue divertidísima, fue muy entretenida, muy ajetreada. Estuvimos casi todos involucrados en todas las otras actividades que generaron todos los coordinadores. Tenemos que agradecer el espacio a la Unión Venezolana de Ornitólogos, a la Fundación Tierra Viva, que nos permitieron pues esta tribuna, a nuestros otros aliados, la Sociedad Conservacionista Udubón de Venezuela, la misma Fundación William H. Phelps y al grupo Explora. Yo creo que con esto pues hemos puesto el final de la semana, pero el principio de muchos encuentros, porque cada sábado, el primer sábado de cada año en el mes de septiembre, estaremos reunidos haciendo cosas maravillosas. Hay un poquito más de mensajes nuevos, siguen felicitándote. Gracias, gracias a todos. Bueno, sí, muchas gracias a todos por sus bellas palabras. Bueno, eso nos da mucho aliento para seguir. Creo que bueno, tenemos un compromiso y bueno, esto ha sido un esfuerzo mancomunado y bueno, le agradecemos a todos su atención y habernos acompañado en esta charla por el día de hoy. Saludos. Esta charla seguramente la van a poder ver los que llegaron tarde o tuvieron fallas de conexión por el canal YouTube de la Unión Venezolana de Ornitólogos. Yo también estoy guardando una grabación y también estará disponible. Les recomiendo también que desde hoy pueden visitar el canal de Vale TV, Canal 5, donde está la referencia que hizo Miguel del doctor Pérez Hernández, presidente de la Academia Venezolana de la Lengua, donde hace toda una descripción detallada desde el concepto literario y cómo exalta pues el libro desde ese punto de vista. Muchas gracias a todos por asistir. Creo que se está. ¿Estamos listos?